La mentira casi me separa de mi hijo, pero el amor de un padre no tiene límites. Nunca imaginé que mi vida daría un vuelco por un video de apenas unos segundos, mostrado en pantalla gigante justo en medio de la boda de mi sobrina Vanessa. Se suponía que sería un evento familiar más, y fui porque mi mamá insistió. No me gustan estas reuniones. Siempre me he sentido un poco fuera de lugar, sobre todo después de que Carla me dejó y me quedé sola con Adriano. Pero esa noche intenté ser diplomática. Me esforcé por demostrar que todo estaba bien, pero no fue así. El video empezó de la nada. Nadie lo esperaba. Todos reían, brindaban, y entonces la pantalla se iluminó con una grabación que claramente no formaba parte del programa. Era un montaje malicioso, lleno de insinuaciones. Usaron imágenes mías con Adriano, fragmentos de videos antiguos y añadieron una narración irónica, como si yo fuera un padre negligente o incluso peligroso. Insinuaban que estaba drogando a mi hijo para deshacerme de él. Nadie lo dijo directamente, pero la insinuación era clara, y cualquiera que conozca a Adriano sabe que toma medicamentos recetados. No por capricho, sino porque los necesita. Me quedé paralizada. Ni siquiera podía moverme bien. Me quedé mirando la pantalla con un nudo en la garganta mientras la gente guardaba silencio. Algunos reían, otros parecían incómodos. Pero lo peor fue ver las miradas. Esas miradas que me perforaban la piel, como si hubieran descubierto un secreto. Sucio. Quería desaparecer. Juro por Dios que si Adriano hubiera estado conmigo, no sé qué habría hecho. Pero estaba en casa con mi madre, gracias a Dios. Cuando volvieron las luces y empezó la música, fue como si nada hubiera pasado. Pero para mí, todo cambió en ese momento. Vanessa fingió no tener nada que ver. Dijo que debía ser alguna broma pesada de alguno de los invitados. Pero conozco a las de su tipo. Sé cómo es. Sé de lo que es capaz. Y ya había notado algunas cosas raras. Gente haciendo preguntas raras sobre Adriano, mirándome de reojo como si esperaran a que cometiera un error. 2 días después, recibí una visita de los Servicios de Protección Infantil, CPS. Dijeron que habían recibido una denuncia anónima de abuso y uso indebido de medicamentos con mi hijo. Se me revolvió el estómago al instante. Esto no era solo una humillación pública. Ahora era algo serio. Era oficial. Era una amenaza real. Mis derechos como padre estaban en juego, y también el bienestar de Adriano. Podría perder a mi hijo, y todo por una mentira. La primera visita de la trabajadora social fue horrible. Llegó con esa mirada desconfiada, llena de preguntas incisivas, observando cada rincón de la casa como si fuera una comisaría, y yo estaba nerviosa, intentando explicarlo todo, enseñándole recetas, horarios e historiales médicos, pero nada parecía ser suficiente. Podía ver en su rostro que ya tenía una opinión antes, incluso de cruzar la puerta, y por mucho que intentara mantener la calma, por dentro estaba destrozada. Nunca he sido de llorar con facilidad, pero esa noche lloré, en el baño, encerrado, agachado en el suelo. Lloré de rabia, miedo e impotencia. Adriano tocó la puerta y me preguntó si estaba enfermo. Solo pude decir que me dolía el estómago. Él me creyó, siempre cree en mí, pero en ese momento me sentí como el peor padre del mundo. Me sentí como una basura. Un hombre que no pudo proteger a su hijo de una trampa tan asquerosa. Fue entonces cuando llamé a Elisa, mi abogada. Ella ya me había ayudado antes, cuando Carla intentó quitarle la custodia a Adriano. Y cuando le conté todo, no dudó ni un segundo. Dijo que era un juego sucio y que lucharíamos. Que no podía callarme, que tenía que documentarlo todo, guardar cada detalle, cada mensaje, cada mirada sucia. Necesitaba demostrar que estaba limpia, que el problema no era mío, sino de ellos. Con ellos me refiero a Vanessa, claro, pero no solo a ella. Mi hermano, el padre de la novia,
Tampoco aceptó nunca que yo fuera el favorito del abuelo, como dicen, solo porque mi abuelo me dejó una parte de la casa al fallecer. Pero lo que nadie recuerda es que fui yo quien lo cuidó al final de su vida, cuando todos los demás le dieron la espalda. Y Adriano era la alegría del viejo. Eso no lo perdonan. Y ahora intentaban destruirme por dentro. Thomas fue mi amigo afortunado, un verdadero amigo, uno de los pocos que me quedaron después de convertirme en padre soltero. Trabaja en edición de video y fue el primero en decir: esto es un montaje, puedo demostrarlo. Tomó el video de la boda y comenzó a desmontarlo fotograma a fotograma. Descubrió cortes, superposiciones, efectos de voz. Todo estaba manipulado. Una farsa bien hecha, pero farsa al fin y al cabo, y compiló un expediente técnico que luego me salvó la vida. Mientras tanto, los rumores crecían. En el grupo familiar nadie me hablaba. Empezaron a circular conversaciones fuera de tema, mensajes que claramente provenían de Vanessa o de su madre, mi cuñada. Decían que Adriano se drogaba constantemente, que no lo dejaba salir con sus primos porque me avergonzaba, que usaba el autismo como excusa para no trabajar fuera de casa. Todo eran mentiras. Pero cuando suficientes personas repiten una mentira, empieza a aparecer verdad. La gota que colmó el vaso fue cuando me llamaron para una segunda visita de CPS. Esta vez con una nueva profesional, la doctora Ramírez, una mujer mayor, con más experiencia, con un comportamiento diferente. No se acercó a Adriano con aire crítico. Se agachó para hablar con Adriano y le preguntó si podía mostrarle su habitación, sus juguetes, su rutina. Y ahí fue cuando vi el punto de inflexión. Por primera vez, alguien miró a mi hijo y lo vio a él. No el diagnóstico, no lo que decían. Vieron a Adriano, me lo mostró todo con orgullo. Señaló la pizarra donde anotamos nuestros horarios, los frasquitos con los medicamentos etiquetados, los dibujos que hace después de la terapia. El doctor sonrió, me hizo más preguntas y me elogió. Permanecí en silencio, simplemente observando, pero sentía una opresión en el pecho. Fue uno de los primeros momentos en meses en que me sentí reconocido como padre, que alguien veía el esfuerzo, que alguien veía a mi hijo tal como es. Después de esa visita, me llamó a la cocina y me dijo: sigue con lo que haces, este es mi hogar. Lloré delante de ella, no pude evitarlo. Me disculpé, le dije que estaba cansada, que me sentía perseguida, sola, asustada, y me escuchó. Dijo que sabía reconocer a un padre presente, que contaría lo que viera con sinceridad. Y eso fue un soplo de esperanza, un alivio después de llevar esa carga durante tanto tiempo. Elisa pidió una reunión familiar. Dijo que teníamos pruebas y que, si yo accedía, lo organizaría todo. Una reunión oficial con un abogado presente, grabación autorizada y todo. Mi madre accedió de inmediato. Dijo que no soportaba que mi nombre siguiera siendo pisoteado y convocó a todos, hermanos, tíos, sobrinos. Les dijo a todos que quisieran saber la verdad, que se presentaran, y a quienes no, que se callaran. Temblaba solo de pensar en ese encuentro, pero al mismo tiempo era la primera vez que me sentía preparada para afrontarlo, porque ya no estaba sola. Tenía pruebas, gente de mi lado y, lo más importante, tenía a Adriano. Él era mi ancla, mi razón, y ya no iba a dejar que destruyeran su imagen solo para perjudicarme. El día de la reunión casi me doy por vencida. Me sudaban las manos y me temblaban las piernas. Con cada mensaje que llegaba diciendo «me voy», el miedo aumentaba. Pero fui, me preparé, respiré hondo. Abracé a Adriano y lo dejé con mi mamá. Le dije que era una reunión aburrida y de adultos, pero que después íbamos a comer hamburguesas. Me dio un dibujo de los dos tomados de la mano. Lo guardé en el bolsillo. Eso me ayudó a mantener la calma. Cuando llegué, todos estaban allí. Mi hermano apenas me miró.
Vanessa estaba sentada con los brazos cruzados, con esa expresión burlona que me enojaba con solo mirarla. Elisa empezó a explicarme el motivo de la reunión directamente, con calma, pero con firmeza. Dijo que las acusaciones falsas son un delito, que las estaban investigando y que teníamos pruebas de que el montaje era malicioso. Thomas presentó el informe técnico del video. Señaló los cortes, los cambios de audio y las manipulaciones, obvias para cualquiera que lo entienda. Luego Elisa mostró el informe del doctor Ramírez, que atestiguaba la atención, la organización y el vínculo entre Adriano y yo. Y entonces hablé. Me temblaba la voz, pero hablé. Conté lo que había experimentado desde aquella noche de la boda. El miedo, la vergüenza, la angustia de ser vista como un monstruo sin ningún valor. Y entonces fue cuando mi madre se puso de pie y dijo todo lo que tenía que decir, que estaba avergonzada de lo que había hecho su nieta, que lo que veía en mi casa era cariño, amor y esfuerzo diario, que si alguien allí pensaba que criar a un niño autista era fácil, debería pasar una semana en mi lugar. Fue un silencio denso, nadie se lo esperaba, ni siquiera yo. Vanessa intentó defenderse, diciendo que solo había reenviado el video y que desconocía su origen. Pero Elisa mostró capturas de pantalla que le había enviado a una prima, riéndose del impacto que causaría. La máscara se cayó en ese instante, e incluso los que no dijeron nada agacharon la cabeza. Uno de mis tíos se disculpó por juzgarme. Dijo que se creía la historia porque nunca me había visto con Adriano en fiestas. Y le expliqué, no se adapta bien a los lugares llenos de gente. Lo evito por él, no por vergüenza. No esperaba el perdón de nadie. Solo quería que dejaran de atacarme a mis espaldas. Quería que entendieran que ser madre soltera de un niño con necesidades especiales no es una elección, es una misión, y cumplo la mía cada día, incluso cuando creo que no puedo con ella. Y ese día, por primera vez, sentí que realmente me escuchaban. Después de eso, el ambiente familiar cambió. No se convirtió en un cuento de hadas, no. Algunos todavía me evitan, otros hacen como si nada hubiera pasado, pero también hay gente que empezó a preguntar por Adriano. Enviaron mensajes ofreciendo ayuda, recomendando terapeutas, queriendo entender más. Y eso ya es mucho, es una luz después de tanta oscuridad. Con el tiempo, incluso la escuela de Adriano empezó a notar la diferencia. Él se volvió más tranquilo, más seguro. Yo también. Dejé de andar con miedo, esperando el siguiente golpe. El tribunal archivó el caso, reconociendo que la denuncia era infundada. Y aunque Vanessa no fue castigada, el mero hecho de que la expusieran fue suficiente para que se retractara. Hoy sigo luchando, todos los días. Algunos días me despierto agotada, pensando que nadie debería pasar por esto, que proteger a un niño debería ser lo más natural del mundo, no una batalla constante contra los prejuicios y la mala fe. Pero entonces, recuerdo el dibujo que Adriano hizo ese día, los dos tomados de la mano, y sigo adelante, porque él me ve como una heroína, incluso cuando me siento rota por dentro. A veces me pregunto si habría podido superar todo esto sin el apoyo de Elisa, Thomas y mi mamá. Probablemente no. Creo que todos necesitamos una red de apoyo, aunque sea pequeña, aunque sea solo una persona que diga, creo en ti. Lo cambia todo. Da fuerza, salva. Si alguien lee esto y está pasando por algo similar, solo tengo una cosa que decir. No te rindas. Dolerá, será agotador, parecerá injusto, pero sigue adelante, reúne pruebas, di la verdad, busca ayuda. Con el tiempo, la máscara caerá, con el tiempo, la verdad saldrá a la luz, y cuando lo haga, será liberador. Todavía cargo con mucho dolor. Todavía me encuentro enojada, recordando las noches sin dormir que pasé preocupada por si me arrebatarían a mi hijo. Pero también he aprendido que cargar con este odio solo me frena.
Poco a poco estoy aprendiendo a vivir sin miedo, a mantener la frente en alto, a no volver a callar. Hoy, Adriano participa en un taller de inclusión con otros niños increíbles. Me siento al fondo del salón y lo observo interactuar, reír y expresarse a su manera. Esto vale más que cualquier disculpa que no haya llegado. Esto es una victoria. Esto es vida. A veces me llaman exagerado. Dicen que solo fue un malentendido. No, no lo fue. Fue persecución, fue crueldad, fue un plan para destruirme. Pero no pudieron. Y estoy aquí para decirles que es posible salir de este hoyo. Es posible levantarse, incluso herido, incluso cansado. Es posible.